Es el caso más grande de corrupción desde el inicio de la reforma procesal penal. Aún peor, es indicado como el fraude más grande en toda la historia de Chile. Estamos hablando del llamado caso Paco Gate, el millonario robo en Carabineros, que ya deja más de 100 formalizados y montos malversados que superan los 26.000 millones de pesos. Vemos detalles de este escándalo del año que recién terminó en el reportaje de Carolina Vera. Rabia, dolor, vergüenza. De cada proceso yo me quedaba con entre 3 a 3,5 millones de pesos. ¿Confiaban en General Echeverría, Carlos? Mi coronel Paz era una persona, pero un excelente oficial, un excelente jefe. Si él me hubiese dicho a mí, Valencia, deposítame 20 millones porque, no sé, me compré o estoy arrendando un departamento, lo voy a vender, cualquier cosa. Yo, ¿por qué no le iba a creer? Desde el punto de vista de la probidad, claramente el fraude en Carabineros, el escándalo del año. El pasado 6 de marzo se destapó el escándalo financiero más grande en la historia de nuestro país. El pesar no solo se vivía entre las filas de uniformados, en tela de juicio estaba la institución más respetada por los chilenos. Revisamos a fondo los detalles y cómo se fueron dando los hechos en el llamado Paco Gate. A continuación, la cronología del caso noticioso que marcó este 2017. Él siempre fue un buen jefe, un buen amigo, un buen oficial. Era muy inteligente, muy correcto. El sargento en retiro Benjamín Valencia trabajó 4 años en la cuestionada Dirección de Finanzas de Carabineros, donde se habría originado el millonario robo. Su jefe directo era el entonces coronel Jaime Paz Meneses, a cargo de presupuesto y finanzas, quien sería uno de los cabecillas de la organización criminal. En esta foto se les ve compartiendo tras el ascenso de una colega. El alto mando lo designaba, lo mandaba a realizar investigaciones cuando habían problemas con valores, con plata en alguna unidad. Generalmente se daba cuenta de esos fraudes que, claro, que a veces se convertían en comisiones o en plata que se perdía, se extraviaba. Los fraudes estaban en el ambiente, pero no se ventilaban. El coronel Paz se encargaba de sancionar y adoptar medidas ejemplares, dice Benjamín. De ahí la sorpresa de verlo involucrado en este escándalo. Él era su estafeta, depositaba sueldos y otros dineros a unidades de todo Chile. También favores personales al coronel. Se habla de múltiples depósitos por un total de 30 millones de pesos. El ex suboficial dice nunca haber sospechado. Una vez le pidió depositar 4 millones que dijo eran dineros de su nana. El monto más alto, 4 millones. Y me dice, sí, porque se quieren comprar una casa, me dijeron que la guardara yo. Yo no puedo ir a preguntarle a mi jefe, oiga, ¿de dónde sacó este millón de pesos? Teníamos servicios que estaban dedicados a eso, a controlar el manejo de las plata en Carabineros. Habían servicios de inteligencia. Entonces, ¿cómo yo me iba a dar cuenta? Y ahí está el punto, como nadie se dio cuenta. La indagatoria se abocó en un principio al periodo 2011-2015, luego se amplió al 2006, pero se cree que habría empezado mucho antes. Años de impunidad que hasta ahora arrojan unos 27.000 millones de pesos malversados y 125 personas formalizadas. Los números podrían seguir en ascenso. Pasa generales directores, pasa altos mandos. O sea, una máquina de defraudar impecable. Pero, ¿cuándo se encendieron las alertas? 2 bancos en 2015 enviaron un reporte de operaciones sospechosas a la UAF, Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, advirtiendo inusuales movimientos bancarios. Uno de ellos, en la cuenta de un carabinero en Punta Arenas, era el capitán Felipe Ávila, quien habría recibido un millonario depósito fuera del alcance de su sueldo y realizado varios giros de hasta 40 millones de pesos. Lo que vino fue una denuncia al Ministerio Público en octubre.
octubre de 2016 se inició una investigación. Tu ejecutivo de cuenta prende la ampolleta. Lo que estaba obligado a ese ejecutivo es informar a su jefe y su jefe a la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda. El general director Bruno Villalobos señalaba que aquí había una cultura del control deficiente. Yo quiero señalar que en materia, poniéndolo en castellano, se trataba de una institución que carecía de controles modernos, seguros y fiables. Si bien el fraude se había destapado en el sur, el núcleo estaba en Santiago. El 6 de marzo la noticia se hizo pública en voz del propio general Villalobos. Los hechos que se investigaron dan cuenta de la eventual comisión de algunos delitos por parte de algunos oficiales, principalmente del escalafón de intendencia. Ese 6 de marzo, 9 oficiales fueron dados de baja. 7 habían recibido un correo electrónico horas antes bajo el asunto reunión de trabajo, una que se concretaría más tarde. A los otros 2 en la lista se les cursó el expediente de baja. Su remoción entonces era por responsabilidad de mando. Se trataba del general Flavio Echeverría y el coronel Jaime Paz Meneses. Este último, jefe de Benjamín, quien fue despedido por no haberse dado cuenta de los ilícitos. También me dijeron que tenía que ir a darle la cuenta al jefe superior. Y tenía que ir a acusarlo y ir a decirle, oye, ¿sabes qué? Mi jefe me mandó a depositar $1 millón de pesos. Y eso para mí es sospechoso. Eso querían que hiciera y yo no tenía ningún fundamento para hacerlo. Valencia declaró en Carabineros y presentó sus cartolas bancarias demostrando su inocencia. Pese a ello, debió dejar Carabineros tras 30 años de servicio. Pero lo que más le duele es que lo despidieran junto al contador auditor Eduardo Pardo Muñoz, meses más tarde formalizado en el caso y quien diera detalles de cómo el fraude se sepultó en Intendencia el año 2011. Eso está en proceso de investigación. La verdad que hubo un primer informe el año 2011 del Banco de Chile respecto a una operación sospechosa que hubiera sido necesario investigar. ¿Qué pasó ahí? Que el Ministerio Público manda el informe a Carabineros y quien responde a Carabineros es precisamente el general Echeverría, uno de los involucrados. Jamás hubiese pensado que estaban metidos en un fraude, tampoco vi reuniones que se juntaban ahí, ¿no? Y nadie, siempre digo, éramos 20 ahí. ¿Y por qué yo? Porque fui a depositar, no sé, 20 millones en 2 años. Corría marzo y la cifra inicial de 600 millones defraudados pasó a 8.000 en cosa de días. Villalobos era citado a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Al fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, a cargo de la causa, asignaban otro persecutor. Pedían que la PDI investigara el destino final de los fondos y el juzgado de Punta Arenas se declaraba incompetente. El caso había pasado a Santiago. La estructura delictiva que se sometió al interior del Departamento de Finanzas en Carabineros fue una estructura que en definitiva tenía todas las características de una asociación. Y las características de una asociación implican mucho silencio, implican mucha coacción, implican mucha imposibilidad de velar los delitos que se cometen. El fiscal Campos emitió el 11 de marzo 17 órdenes de detención. Entre los arrestados figuraban el ahora coronel en retiro Jaime Paz Meneses, 5 comandantes. Además, el mayor en retiro Nelson Valenzuela Aravena, Sergio Collao Cáceres, ex escolta del presidente Eduardo Frei, y los capitanes Felipe Ávila Pérez, Carlos Rojas Muñoz y Francisco Estrada Castro. La audiencia de control de detención se realizó un día después. Apenas podían ubicarlos en la sala, se extendió por 11 horas. Los cargos expuestos: malversación de fondos públicos, lavado de dinero, asociación ilícita y fraude al fisco. En vano, para la Fiscalía, la jueza declaró ilegal las detenciones y ordenó la liberación de los detenidos. Revés para el Ministerio Público, que no duraría mucho. Tras una fallida primera audiencia el 19 de marzo, lograron los primeros 10 formalizados, 9 ex carabineros y un civil. Gonzalo Carrasco, personaje no menor, en sus cuentas recibió más de 430 millones de pesos por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución. Entonces ya se hablaba de más de 10.000 millones de pesos y los primeros carabineros en prisión preventiva.
Entre ellos, el general en retiro Flavio Echeverría, ex jefe de la Dirección de Finanzas, culpado primero solo por su responsabilidad de mando, ahora figuraba como el líder de la llamada mafia de la Intendencia. En su calidad de oficial superior y luego como general, a cargo de la Dirección de Finanzas, le correspondía definir y decidir los montos que podían retirar de las cuentas, encargándose además de dar instrucciones precisas a los miembros de la organización para la consecución de sus fines ilícitos. El segundo a cargo sería el coronel Jaime Paz Meneses, jefe de Presupuesto y Finanzas, quien habría trabajado de la mano con el comandante Héctor Nail Bravo. Ellos serían los principales artífices de una estructura que sobrevivió impune por años. A ellos se suman los comandantes Robinson Carvajal, Pedro Valenzuela San Martín, Carlos Cárcamo Bravo, Juan Maldonado Gutiérrez, los mayores Randy Maldonado Gutiérrez y Nelson Valenzuela, los capitanes Francisco Estrada, Sergio Bracamonte y Diego Valdés. Para el Consejo de Defensa del Estado, que se querelló por este caso, Paz, Nail y Carvajal serían los coordinadores del fraude y bajo ellos 14 facilitadores de la acción o reclutados. Pero las piezas de este rompecabezas no quedarían solo en un total de 17. Esos 20.000 millones en este minuto es una propina con respecto a la verdad de toda la plata que estos gallos se roban. Esto comienza en el 95, de ahí en adelante. En ese tiempo el general Echeverría era mayor de Carabineros y el Valenzuela, el mayor Valenzuela, ¿no es cierto?, era teniente. De ahí en adelante comienzan ya este movimiento de dinero. El ex suboficial Esteban Infante, quien hoy maneja Ecuánime, empresa que presta asesoría legal a carabineros en dificultades, es categórico. Dice que en 2010 denunció que al interior de Carabineros se producían sobrecompras y esta no era la única vía para robar dinero. En abril, el propio general Villalobos quiso desacreditarlo en un video que grabó para anunciar que ya habían expulsado a 40 funcionarios. Dice que tiene informaciones claves y que da mucha importancia. Él no tiene nada. Si tenían que pagarte un beneficio, un viático, te ponían, por ejemplo, 200 lucas más. Pero esas 200 lucas después te las pedían. Oye, ¿sabes que me equivoqué en 200.000 pesos que te depositamos de más? Toda esta cuestión de estos robos que se producían dentro de la institución es un secreto a voces. Muchos carabineros lo saben, pero no se atreven a denunciar. Los días transcurrían y esta bola de nieve seguía creciendo. Ya se hablaba de roles y funciones. La estructura debía justificar el déficit de montos, reclutar a nuevos personajes, coordinar la distribución y el retorno de dineros. Así funcionaban. La red incluía policías de más bajo rango y civiles, quienes facilitaban sus cuentas corrientes a las que se desviaban los fondos sustraídos desde cuentas fiscales. Luego, previo pago de una comisión del 10%, los reclutados retiraban los montos restantes para retornarlos a los mandamás de la organización, Paz, Nail, Valenzuela y Carvajal. Los traspasos eran en efectivo, en bolsos negros, en lugares públicos, muchas veces en estacionamientos. El excomandante Claudio Venegas es uno de los que prestó su cuenta corriente. Yo pasaba por una situación familiar también media complicada, entonces era una buena alternativa de ingreso. Asumo que cometí un error, asumo que tengo una deuda también con la sociedad que debo responder. Si se te mete una mafia en la operación cotidiana, como que es lo que estamos viendo que está en la justicia, no hay poder en el mundo que te lo pueda controlar. ¿Qué pasa con Contraloría? No, la Contraloría, el escalón político, el alto mando, la Inspectoría General, etcétera. El fraude más grande en la historia de Chile generó un rimbombante plan de reestructuración en Carabineros. Eso, mientras en abril se conocían los antecedentes de 2 funcionarios de Contraloría que habrían omitido irregularidades. Los montos se elevaban a casi 17.000 millones de pesos y se registraban 15 nuevos formalizados. Uno de ellos, el ex mayor de Intendencia David Vega Carmona, habría recibido unos 450 millones de pesos. Hoy está con arresto domiciliario. Bueno, esperando el proceso. Ya, claro. No, mi amorcito, ha sido duro como para cualquier persona, así que preferiría dejarlos, ¿te parece? Sobre todo en estas fiestas.
Tras permanecer en el cuartel Sucre de Carabineros en Ñuñoa, en abril pasado se dio la orden de trasladar a varios de los involucrados en el caso hasta el Centro Especial de Detención Pudahuel Norte, que está a mi espalda. Entre los imputados estaba el ex general Flavio Echeverría, indicado como uno de los principales cabecillas de la organización. 4 meses después comenzarían los problemas cuando Carabineros dio cuenta que el recinto estaba en su máxima capacidad. Con capacidad para 38 personas entre junio y agosto, casi el 80% de los detenidos correspondía al fraude. No había más espacio, por eso pidieron trasladar a algunos a cárceles comunes, pero la Corte de Apelaciones negó la petición. Debieron ampliar la 11ª comisaría de Lo Espejo y desde septiembre funcionar como centro de reclusión preventiva. Hoy, debido a que algunos involucrados han quedado en libertad y otros con arresto domiciliario, Pudahuel Norte ha vuelto a la normalidad. Además de Echeverría, aquí están Paz Carvajal y Nelson Valenzuela. Este último ha comenzado a perfilarse como uno de los cerebros de la operación. Hoy está formalizado y ha sido pieza clave. Dejó al descubierto una nueva arista. En la Escuela de Carabineros, ex generales directores habrían recibido dinero por clases que en realidad, al parecer, nunca se realizaron. ¿Hay más formalizaciones próximamente? Sí, es posible que existan más formalizaciones. El Ministerio Público, mientras tenga abierta su investigación, va a seguir con la posibilidad de hecho, hay participaciones de terceras personas que no han sido formalizadas hasta el momento. Todas estas se están evaluando. Es una investigación que tiene 125 personas imputadas, formalizadas. Creemos que los plazos que se ha tomado el Ministerio Público son absolutamente razonables. Más de un centenar de formalizados en 9 meses y montos que se elevan por sobre los 26.000 millones de pesos. Ese es el balance del que ha sido el escándalo del año, con relatos sorprendentes como el de esta pareja de comerciantes, Mario Figueroa y María Rojas, acusados de recibir fondos por más de 6.000 millones de pesos y de haberse quedado con una comisión de más de 500 millones. Las aristas son varias. Se investigan, por ejemplo, la cuenta de remuneraciones, la de desahucio, la de la Dirección de Bienestar, los préstamos a funcionarios y el uso de gastos reservados. Esta es la que complica al ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y a un ex asesor por malversación de caudales públicos y quema de documentos para protegerlo. La investigación está lejos de terminar. Se trata de una investigación absolutamente compleja. Como se ha indicado, es una de las causas que tienen montos de malversación de caudales públicos en la historia de Chile más grande de lo que se tiene noticia. Muchos de los involucrados poseerían patrimonios millonarios que obviamente no se condicen con su sueldo. Como ejemplo, el coronel Paz, con un sueldo de 3.600.000 pesos, tendría en su cuenta bancaria más de 450 millones y una parcela en Buin. El comandante Nail Bravo, con sueldo similar, figura con 3 sitios, un estacionamiento, un departamento, 5 vehículos y además socio de una inmobiliaria. Robinson Carvajal, en tanto, cuenta con 8 propiedades y 2 motos. Así suman y siguen. La Fiscalía estaría investigando ahora que la organización estaría dividida en 2 grupos. En un caso que ha conmocionado a la opinión pública y puesto en tela de juicio a la hasta ahora respetada institución de Carabineros, que deberá trabajar duro para poder recuperar las confianzas perdidas.